Bien, buenas tardes chicos, a todos los que han ingresado a la sala. Vamos a empezar con el tema de hoy día, que se denomina ecosistemas y factores que alteran su equilibrio, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a ver los diferentes tipos de ecosistemas que existen a nivel mundial y básicamente nos vamos a describir también lo que es los ecosistemas a nivel nacional o a nivel Bolivia, ¿sí? Este tema es el último tema de la unidad, de la segunda unidad, que vendría a ser introducción a la ecología, ¿sí? En este tema prácticamente terminamos con lo que es el tema de ecología y medio ambiente, y la próxima semana ya estaríamos viendo los temas de lo que es la parte de genética, que prácticamente son 3 temas, ¿no? Y con eso finalizamos lo que es el avance teórico en cuanto a este semestre, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy día, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en el tema de hoy día? Vamos a ver diferentes tipos de definiciones de ecosistemas o biomas también que son denominados, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los factores que llegan a alterar o que alteran directa o indirectamente el medio ambiente de los distintos tipos de seres vivos, ¿sí? Bien, entonces para comenzar vamos a definir qué es un ecosistema. Vimos lo que es definición de ecosistema cuando avanzamos el tema de ecología, ¿no? Pero nuevamente se los vuelvo a recalcar para que quede bien claro en qué consiste es, o cuál es la definición exacta de lo que es un ecosistema, ¿sí? ¿Qué viene a ser un ecosistema? Viene a ser una comunidad donde interactúan tanto los organismos vivos con el medio físico, o los seres vivos o los seres que conforman lo que son los factores físicos, ¿no? ¿Cuáles son los seres vivos? Los que encontramos eh, clasificados dentro de los 5 reinos a nivel mundial, ¿no? Donde se encuentran todos los seres vivos. Entonces, los seres vivos ya mencionamos que pueden ser desde microorganismos, ¿no? Que son bastante diminutos, hasta los animales y las plantas que tienen ya un tamaño eh, bastante notable, ¿no? Y una composición de sus organismos bastante compleja, ¿no? Porque ya son seres multicelulares, ¿sí? Entonces, eh, las características o el interactuar entre el medio físico y el medio vivo viene a conformar lo que es un ecosistema, ¿sí? Eh, Eco prácticamente significa casa, ¿no? O lugar específico geográficamente que se encuentra en el planeta Tierra. Entonces, eh, eso viene a ser lo que es un ecosistema, ¿sí? Bien, a nivel mundial o donde se conocen los diferentes tipos de seres vivos, vamos a encontrar diferentes tipos de ecosistemas. Los ecosistemas pueden variar por el tamaño que presentan, por el lugar o la topografía donde se encuentren, ¿no? Entonces pueden haber ecosistemas bastante reducidos y ecosistemas de gran tamaño, ¿sí? Entre los ecosistemas de gran tamaño, por ejemplo, tenemos los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres que son delimitados por los factores físicos, ¿no? Tanto los acuáticos, factor determinante, el agua, ¿no? Y los ecosistemas terrestres, el factor determinante viene a ser el suelo prácticamente, ¿no? Entonces también pueden haber distintos tipos de ecosistemas dependiendo del lugar o del hábitat de cada ser vivo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los parásitos, ¿no? O de los organismos que viven a expensas de otros organismos para llegar a sobrevivir y que son denominados parásitos, como es el caso de los piojos, las garrapatas, las pulgas, por ejemplo. Esos organismos vivos también tienen ecosistemas específicos, ¿no? Como es el vivir sobre otro ser vivo, ¿sí? Entonces, ese es su ecosistema o su hábitat porque es el lugar
donde que requiere todas las condiciones para que ese ser vivo pueda llegar a sobrevivir, ¿no? En su ciclo de vida, ¿no? Puede que tenga agua, lo que es el alimento, lo que es las temperaturas, lo que es un resguardo para llegar a sobrevivir. Entonces, ahí también varían los tipos de ecosistemas, ¿no? Un ecosistema puede ser hasta la corteza de un árbol, por ejemplo, donde viven bastantes tipos de insectos, de microorganismos, ¿no? Que viven en este medio porque encuentran todas las condiciones adecuadas para llegar a sobrevivir en este medio, ¿no? Entonces, pueden haber ecosistemas bastante pequeños como hay ecosistemas de gran tamaño, ¿no? Bien, entonces, los tipos de ecosistemas, según la clasificación de la intervención humana, están los ecosistemas naturales que se denominan en los ecosistemas artificiales. ¿Cuándo se considera un ecosistema natural? Se considera un ecosistema natural cuando no ha intervenido la mano del hombre, ¿no? O el hombre no ha hecho algún cambio, alguna modificación en este medio, ¿no? En este medio natural. Entonces, un ecosistema natural son los bosques, por ejemplo, ¿no? Sin irnos muy lejos, están las áreas protegidas, por ejemplo, que son ecosistemas naturales, ¿no? Y los ecosistemas artificiales ya vienen a ser las grandes ciudades o las poblaciones donde ya el hombre ha hecho diferentes tipos de modificaciones a sus imágenes y semejanzas, ¿no? Entonces, estos vienen a ser los ecosistemas de tipo artificial. Según los tipos de ecosistemas donde se ubican, estos pueden ser de dos tipos, y es el caso de los ecosistemas terrestres y de los ecosistemas acuáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los ecosistemas terrestres, como les mencionaba, es un medio delimitado por el suelo prácticamente, que es el medio físico donde sobreviven diferentes tipos de seres vivos, ¿no? Y los ecosistemas acuáticos, que el factor limitante viene a ser el agua, ¿no? Y ahí viven también diferentes tipos de organismos vivos que su medio indispensable viene a ser el agua, ¿no? Entonces, según la clasificación de donde se ubican, son esos dos, ¿no? Vamos a ver ahora los tipos de ecosistemas o de biomas que se conocen a nivel mundial, que son los más característicos por las condiciones tanto geográficas, de clima, de flora, de fauna, que se ubican en estas zonas características y específicas a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial prácticamente se conocen algo de 10 o de 12 tipos de biomas o de ecosistemas, bastante característicos por los factores que influyen ahí en estos ecosistemas, tanto los factores físicos como los factores o los seres bióticos o los factores abióticos, ¿no? Bien, entonces estos ecosistemas vienen a ser la tundra, por ejemplo, la taiga, la pradera, el chaparral, los bosques templados, los bosques tropicales, o también selvas tropicales que se denominan los desiertos, las sabanas, y prácticamente el bioma marino, ¿no? Que también es característico en una parte de lo que es el planeta Tierra. Bien, el ecosistema de la tundra viene a ser un tipo de ecosistema que se caracteriza por las bajas temperaturas que determinan este tipo de ecosistema, ¿no? Prácticamente en esta zona las temperaturas son bastante bajas, ¿no? Bajo 0 grados son prácticamente las temperaturas en esta zona, y la mayor parte de los meses del año es bastante frío, ¿no? En este caso de este ecosistema, la fauna y la flora es bastante limitada, ¿no? Porque son pocos los organismos vivos que pueden llegar a habitar esta zona a bajas temperaturas, ¿no? Entonces, en cuanto a la fauna, por ejemplo, los animales que sobreviven en esta zona son animales que tienen bastante cantidad de pelajes, ¿no? Que pueden soportar estas bajas temperaturas, ¿no?
Y en cuanto a la flora o a los vegetales que existen en esta zona, prácticamente los vegetales de gran porte, como es el caso de los árboles, por ejemplo, son nulos, ¿no? En el caso que exista flora es la época de verano o primavera. En estas estaciones, por ejemplo, se pueden ver algunos tipos de pasto, ¿no? Que no sobrepasan el metro de altura, ¿no? Entonces, por las bajas temperaturas que se encuentran ahí, ¿no? Porque la gran mayoría de los meses del año está prácticamente el suelo congelado, ¿no? En cuanto a la sobrevivencia del hombre, eh, el hombre prácticamente está de paso en este tipo de ecosistema porque no es un lugar, se puede decir, apto para sobrevivir, ¿no? O para poblarlo, ya que las bajas temperaturas son muy extremas, ¿no? Entonces, prácticamente aquí existen las poblaciones humanas que están prácticamente de paso o que son personas que se dedican prácticamente a lo que es la pesca o la caza de algunos animales que se encuentran en esta zona, ¿no? Entonces, esa es la característica de este tipo de ecosistema. Bien, otro tipo de ecosistema viene a ser el bosque denominado coníferas o la taiga también se denomina. El bosque de coníferas se denomina de esta manera porque características de este tipo de bosques vienen a ser las gimnospermas o los pinos, ¿no? Se denomina coníferas porque los pinos prácticamente tienen esa forma de cono de las copas de los árboles, ¿no? Entonces, por eso la denominación de estos tipos de bosques, ¿no? Otras características de este bosque vienen a ser también las bajas temperaturas en determinados meses del año, como es el caso de la época de invierno, ¿no? En la época de invierno son bastante bajas las temperaturas, pero cuando cambia de estación del año, primavera, verano, también son climas agradables, ¿no? ¿Dónde encontramos este tipo de ecosistemas a nivel mundial? Lo encontramos en parte de Europa y lo que es más el continente asiático, Japón, China, por ejemplo, tienen estos tipos de ecosistemas característicos, ¿no? De ese lugar, ¿no? En cuanto a la actividad que realiza el hombre en estos tipos de ecosistemas, se dedica más que todo al, a la tala de madera, como es el pino, para hacer diferentes tipos de viviendas, por ejemplo, o otros artículos donde se utiliza este tipo de madera, ¿no? Como es el caso de los pinos. Otro tipo de ecosistema viene a ser el chaparral o bosque esclerofilo, ¿sí? Se denomina bosque esclerofilo porque es un bosque que presenta las hojas de los árboles o de los vegetales bastantes duros o bastantes que no llegan a caer fácilmente estas hojas, ¿no? Son bosques que permanecen, ¿no? Con este tipo de hojas, ¿no? Bastante gruesas, ¿no? Porque es una zona donde no llueve la mayor parte de los meses del año, ¿no? Entonces un clima seco, un clima árido, ¿no? Donde no se encuentran gran cantidad de vegetales de porte alto, por ejemplo, ¿sí? Como es el caso de los bosques amazónicos, por ejemplo. Otra característica de este tipo de ecosistemas vienen a ser los animales que llegan a sobrevivir en esta zona, vienen a ser animales de un porte mediano a pequeño, ¿no? Donde son, eh, donde se encuentran para resguardarse en estos vegetales que también no son de gran porte o de gran tamaño, ¿no? Entonces, el hombre en esta zona se dedica más que todo a la crianza
de ganado, ¿no? Y también al cultivo de algunos tipos de cereales, como es el caso del maíz, por ejemplo, que es un cultivo que no requiere de bastante agua para llegar a sobrevivir o para cultivar, ¿no? Entonces, en cuanto a los animales de gran porte, perdón, de pequeño porte que se encuentran en esta zona, vienen a ser las liebres, por ejemplo, los ratones, algunos anfibios como las lagartijas, por ejemplo, perdón, reptiles como las lagartijas, ¿no? Y los armadillos también se pueden encontrar en esta zona, ¿no? Entonces, esa es la característica de este bosque chaparral. Acá en Bolivia encontramos este bosque chaparral en lo que es la parte sur de Santa Cruz, por ejemplo, lo que es la provincia cordillera. Vamos a encontrar este tipo de bosque bajo, se puede decir, o un bosque mediano, ¿no? Donde los árboles no llegan a superar los 6 a 10 metros de altura, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la característica de este tipo de ecosistema. El desierto viene a ser otro tipo de ecosistema, bastante característico a nivel mundial, ¿no? Cuando hablamos de desierto, prácticamente nos imaginamos una zona donde hay una gran escasez en cuanto a vegetales, ¿no? Y animales, ¿no? Se caracteriza específicamente por tener un suelo de tipo arenoso, ¿no? Donde las temperaturas son bastante altas también, ¿no? Superando los 40, 50 grados centígrados durante el día, pero durante la noche se dice que en este tipo de biomas o de ecosistemas las temperaturas son bastante bajas también, ¿no? Pueden llegar hasta 10 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la fauna, son bastantes, entran en este tipo de ecosistemas, como es el caso de insectos, por ejemplo, algunos tipos de reptiles como serpientes, lagartijas, ¿no? Algunos ratones también vamos a encontrar. Y en cuanto a la flora, ¿no? Que viene a ser los vegetales, encontramos en esta zona, vamos a encontrar algunos tipos de cactus, por ejemplo, algunas palmeras que se encuentran sobre los bordes de lo que es este tipo de ecosistema, ¿no? En el caso del hombre, ¿no? La intervención humana es prácticamente nula o escasa, ¿no? Solamente la utilizan diferentes poblaciones este medio para el tránsito, ¿no? O el transporte de una población a otra, ¿no? Entonces, en cuanto a las precipitaciones fluviales o a las lluvias, por ejemplo, son bastante escasas también, ¿no? Y se dan en zonas específicas, ¿no? No se da en toda la zona cuando llega una lluvia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son características de este tipo de ecosistema que viene a ser el desierto, ¿no? Bien. Otro tipo de ecosistema viene a ser el ecosistema de la pradera. ¿Cuáles son las características de las praderas? La característica más sobresaliente acerca de este tipo de ecosistemas viene a ser la flora, ¿no? O los vegetales. En lo que es el ecosistema de las praderas, la flora característica vienen a ser las herbáceas o los pastos, por ejemplo, las hierbas que no sobrepasan el metro de altura, ¿no? Entonces, en un lugar o en un ecosistema donde la flora o los vegetales no son de gran porte, entonces vamos a encontrar también animales de bajos portes. ¿Por qué? Porque los animales utilizan este medio o este medio que vienen a ser los vegetales para resguardarse o para utilizarlo de guarida, ¿no? Entonces, la fauna que habita en esta zona vienen a ser desde armadillos, conejos, lagartijas, y cómo se encuentran estos animales de bajo porte, ¿no? Que son presas fáciles para las aves de rapiña. También encontramos gran cantidad de aves de rapiña en lo que es esta zona, ¿no?
El hombre utiliza, o las poblaciones humanas utilizan este ecosistema como un medio ideal para la crianza de ganado, ¿no? Sobre todo los que consumen bastante pastos, ¿no? Son utilizados, ¿no? Para el pastoreo, este medio o este ecosistema, ¿no? En cuanto al hombre, a la actividad entonces que se dedica, viene a ser a la crianza o a la sembranza o al cultivo de diferentes tipos de cereales también que se dan en esta zona, ¿no? Las precipitaciones en cuanto a las lluvias son bastante frecuentes en esta zona, ¿no? Ya que existen algunos árboles de gran porte, como es el caso de algunas manchas de árboles que encontramos en esta zona, ¿no? Bien, entonces esa es una característica de las praderas, donde la gran característica vienen a ser las herbáceas, ¿no? O los pastos, ¿no? Y se encuentran manchas de árboles de gran porte, pero bastante reducida este tipo de bosques altos, ¿no? Bien, otro tipo de ecosistemas vienen a ser las sábanas tropicales que se denominan, ¿no? Este tipo de sábanas se caracteriza por presentar una flora herbácea, ¿no? Y tanto herbácea de pequeño porte o de gran cantidad de árboles también, o de árboles de gran tamaño, ¿no? Entonces, esta es una zona donde las temperaturas son bastante altas, ¿no? Hace bastante calor en esta zona, ¿no? Una característica de este ecosistema vienen a ser las sábanas de Australia, por ejemplo, donde podemos encontrar gran cantidad de especies, de diversidad de especies, ¿no? De gran porte, como es el caso de la jirafa, de las cebras, por ejemplo, ¿no? De algunos búfalos, también existen felinos, como es el caso del león, por ejemplo, que sobreviven en esta zona, ¿no? Esta es una zona que cuando hay altas temperaturas igual se pueden dar las precipitaciones son frecuentes, ¿no? Y las temperaturas son bastante altas en estas zonas, ¿no? Tanto de día como de noche, las temperaturas son altas. Otro tipo de ecosistema viene a ser el tipo de ecosistema denominado bosque tropical o lluvioso o selva tropical también, ¿no? Se dice que a nivel mundial este tipo de ecosistema o de bioma es el más rico en cuanto a biodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la mayor concentración de animales, tanto de animales como es la fauna y la flora, ¿no? Tiene una gran cantidad en cuanto a especies que se encuentran en esta zona, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor determinante o cuáles son las características para que este tipo de ecosistema se denomine el mayor ecosistema con la mayor biodiversidad a nivel mundial? Tienen temperaturas adecuadas, ¿no? Temperaturas que oscilan entre los 15 y 40 grados centígrados, por ejemplo, de temperaturas, ¿no? Entonces, una temperatura adecuada para la sobrevivencia de distintos tipos de seres vivos, ¿no? Desde microorganismos hasta los animales también de mayor porte, ¿no? Entonces, en cuanto a la flora, por ejemplo, tenemos vegetales de todo tipo de tamaños, ¿no? Hay herbáceas, hay arbustos, hay árboles de gran porte. Entonces, todos estos medios que están dentro de lo que es la flora, ¿no? Son utilizados por diferentes tipos de animales, por ejemplo, para su sobrevivencia, ¿no? Tal es el caso de los monos, las aves como los tucanes, las parabas,
los ciervos de los pantanos, por ejemplo, los osos, ¿no? Que se encuentran en estas zonas, o que los podemos encontrar en estas zonas, ¿no? Y así como también hay gran cantidad de cuerpos de agua, como son los ríos de la zona amazónica, por ejemplo, que eso también son medios, ¿no? Donde pueden llegar a sobrevivir distintos seres vivos, ¿no? En cuanto al hombre que vive en esta zona, se pueden dedicar tanto a la recolección de diferentes alimentos, como es el caso de los frutos, por ejemplo, que lo podemos encontrar o se pueden encontrar fácilmente en este tipo de ecosistemas, ¿no? También se dedican a la caza, ¿no? Porque ya que hay una gran diversidad de animales, ¿no? De diferentes especies, también sobreviven en cuanto a lo que es la caza. También se dedican a la pesca, gracias a los cuerpos de agua que se encuentran en esta zona, ¿no? O también pueden utilizar los medios como es la madera de los árboles, ¿no? Para su sobrevivencia, ¿no? Entonces, es un tipo de ecosistema bastante diverso en cuanto al ecosistema del bosque tropical o de la selva tropical también eh, se, eh, que se denomina, ¿no? Este tipo de ecosistema lo podemos encontrar en la mayor parte que se encuentra en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Lo que es parte de Brasil, Perú y acá en nuestro país lo encontramos en la zona norte, ¿no? Donde encontramos gran cantidad de este bosque tropical o de la Amazonía también que se denomina, ¿no? La zona amazónica, ¿no? Y el último tipo de bioma que vamos a describir viene a ser el bioma marino, que es un bioma caracterizado por distintas especies que viven en esta zona, ¿no? Eh, aparte de los peces, ¿no? Que es su medio específico de estas especies, vienen a habitarlo otro tipo de seres vivos, como es el caso de algunos reptiles, por ejemplo, como es el caso de las tortugas, por ejemplo, ¿no? O algunos otros tipos de organismos, como son los corales, por ejemplo, ¿no? Que también forman parte de este ecosistema o bioma marino, ¿no? Entonces, en cuanto al bioma marino, presentan diferentes zonas, por ejemplo, característicos de diferentes especies, ¿no? Entonces está la zona, por ejemplo, litoral o la zona más superficial que se encuentra en un ecosistema marino, que es la zona más superficial, ¿no? Y luego está una zona media que viene a ser la zona nerítica, por ejemplo, que es una zona media donde viven también diferentes tipos de organismos, ¿no? Característicos de los ecosistemas acuáticos, y la zona abisal, que viene a ser la zona más profunda, donde también viven organismos específicos, ¿no? Al igual que los animales, también viven lo que son los vegetales, ¿no? Que también son considerados seres vivos, ¿no? Como es el caso de las plantas acuáticas, en el caso de las algas marinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es bastante característico este tipo de ecosistema, ¿sí? A nivel Bolivia se reconocen 4 tipos de biomas, ¿no? Que forman parte de lo que es el territorio nacional, ¿no? Está el bosque tropical o la selva tropical, que se encuentra en la zona norte, prácticamente de nuestro país, ¿no? En los departamentos de Pando, Beni, parte de Santa Cruz y parte de La Paz también y Cochabamba, ¿no? Las sábanas ocupa el 25% de nuestro territorio. La puna, que es un bioma también bastante característico, que se encuentra en el altiplano, y los humedales también, que forman parte de nuestro territorio en cuanto ocupa el 1% de nuestro territorio, ¿no? Entonces, el bosque tropical, como les mencionaba, se caracteriza por la gran biodiversidad que hay de diversas especies de seres vivos, ¿no? Tanto como son los vegetales, los animales, ¿no? Y otros tipos de organismos vivos también que se conocen, ¿no? En cuanto a las sábanas, las vamos a encontrar
en lo que es la mayoría en el departamento del Beni, por ejemplo, ¿no? Entonces, las sábanas se caracterizaban por la dominancia de los vegetales como son los pastos, ¿no? Entonces, es por eso entonces que la zona de lo que es el departamento del Beni es una zona bastante ganadera, como sabemos todos, ¿no? Entonces, es un lugar ideal para la crianza de ganado porque presentan estas características los vegetales, ¿no? Entonces, también encontramos parte de las sábanas, también lo que es los departamentos de Chuquisaca y de Santa Cruz, también que se caracterizan por tener estos tanto en flora como en fauna, las características para estos ecosistemas, ¿no? La puna viene a ser un bioma, un ecosistema también bastante característico de lo que es nuestro país, ¿no? Este ecosistema lo encontramos en el altiplano y se caracteriza por ser un ecosistema donde las temperaturas son bajas, el suelo es bastante árido, bastante seco, llueve muy poco, pero las temperaturas son bajas. En cuanto a la vegetación arbórea es nula prácticamente. Podemos encontrar vegetales como son los pastos o algunas hierbas, por ejemplo, que llegan a sobrevivir a bajas temperaturas, ¿no? Y en cuanto a los animales, podemos encontrar lo que son las llamas, las alpacas, por ejemplo, ¿no? Que son animales que se adaptan a estas temperaturas de esta zona. Y en cuanto a los humedales, viene a ser un tipo de ecosistema también determinado por el factor físico que viene a ser prácticamente el agua, ¿no? ¿Qué viene a ser un humedal? Viene a ser una zona inundada, por ejemplo, ¿no? Donde todos los meses del año permanece con agua, ¿no? Entonces, un bioma, por ejemplo, a nivel nacional, viene a ser el lago Titicaca, la laguna Colorada, por ejemplo, los ríos como son los del Amazonas, por ejemplo, y se denominan humedales porque son cuerpos de agua donde gran cantidad de animales se abastecen para llegar a sobrevivir en estas zonas, ¿no? Entonces, los humedales son reconocidos a nivel mundial también y en nuestro país tenemos bastantes humedales, ¿no? Que son reconocidos a nivel mundial, ¿no? O también son conocidos como sitios Ramsar, se denominan muchas veces, ¿sí? Los factores que vienen a alterar todos estos ecosistemas característicos a nivel mundial pueden ser diversos, como cuáles, por ejemplo, la tala indiscriminada de los bosques, por ejemplo, para la extracción excesiva de maderas, es un factor que viene a alterar diferentes ecosistemas, ya que varios seres vivos quedan muchas veces sin refugio o sin su hábitat natural para llegar a sobrevivir, ¿no? En esta zona. La caza ilimitada de animales silvestres, ¿no? Pueden ser de peces o de otros tipos de animales terrestres que también muchas veces son terminados por diferentes tipos de seres humanos, ¿no? Otros factores que alteran los ecosistemas vienen a ser los elementos extraños al ecosistema, como los desechos de las fábricas, por ejemplo, que en el caso de el aire lo contaminan muchas veces, ¿no? Los desperdicios o los desechos que botan las fábricas, ¿no? Las contaminaciones ambientales en cuanto al medio acuático, ¿no? Como es el caso de los derrames de petróleo, también es un factor que afecta a los ecosistemas, ¿no? Porque se da bastante mortandad de estos animales acuáticos, ¿no? El aumento de la población con la construcción de diferentes poblaciones o ciudades, por ejemplo, o carreteras, ¿no? Entonces también son factores que alteran el equilibrio de estos ecosistemas,
porque lo modifican, ¿no? La contaminación auditiva, como es el caso de los automóviles, por ejemplo, que prácticamente desechan sus desperdicios, como es el caso del carbono que emiten los vehículos, ¿no? Otros tipos de ecosistemas que también alteran el equilibrio del medio ambiente vienen a ser los desechos, como es el caso de la basura, ¿no? Que lo conocemos como lo que son los residuos sólidos, ¿no? Que son desperdicios que se depositan en diferentes ecosistemas muchas veces, ¿no? Entonces también son factores que vienen a llegar a alterar lo que son los ecosistemas, ¿no? El uso inadecuado de la electricidad muchas veces también afecta a los ecosistemas, ya que aumenta el calentamiento global, ¿no? Que se conocen, ¿no? Y los incendios forestales también son factores que llegan a alterar los ecosistemas, ¿no? Por la pérdida de hábitat de diferentes especies, ¿no? Entonces, todos esos factores son factores que van a llegar muchas veces a contaminar lo que son los ecosistemas y prácticamente lo degradan o muchas veces se llegan a perder lo que son los ecosistemas, ¿sí? Bien, entonces con eso finalizamos el tema de hoy día, ¿no? Como les dije, es el último tema de esta unidad denominada ecología, ¿no? Y desde la próxima clase ya vamos a entrar a otra nueva unidad. Si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre el tema de hoy día. Ninguna pregunta. Bien, entonces, si no hay pregunta, se los paso al grupo el tema que avanzamos hoy día y también la clase grabada se la paso para que si tuvieran alguna duda la puedan ver nuevamente en la clase y despejen sus dudas, ¿sí? Bien, desde la próxima semana entonces vamos a pasar clases en el horario habitual, ¿no? Hoy día estamos pasando fuera del horario por lo que estaban en semana de exámenes, ¿verdad? Entonces, por eso la programé la clase para hoy día, ¿sí? Entonces, nos vemos la próxima clase y ya vamos a entrar a lo que es los temas de genética, que es la última parte que vamos a ver del avance de lo que corresponde a este semestre, ¿no? Ya para finalizar lo que es el semestre en la parte teórica, ¿sí? Bien, chicos, entonces nos vemos la próxima semana, ¿no? Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Hasta luego.